Hermanos, nuestra predicación el día de hoy es la segunda parte de la prédica que lleva por nombre el significado verdadero del Adviento: paz, esperanza, gozo y amor. En la predicación anterior definimos al Adviento como el inicio del año litúrgico cristiano, el cual es un tiempo de espera, es un tiempo de reflexión y de expectativa espiritual en preparación para la Navidad. La Navidad, que es una celebración cristiana del día en que nuestro Padre Celestial envió a su unigénito Hijo al mundo en forma de hombre para revelarnos su amor a toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las naciones. Durante este periodo de Adviento nos hemos estado enfocando en los 4 conceptos bíblicos que enmarcan la venida de nuestro Señor Jesucristo: la paz, la esperanza, el gozo y el amor. La predicación anterior vimos los conceptos de la paz y de la esperanza. El día de hoy concluiremos nuestra predicación con el gozo y el amor. Si les parece, vayamos a el gozo. El diccionario de la Real Academia Española nos describe el significado de la palabra gozo como una emoción intensa y placentera causada por algo que nos gusta mucho. También se refiere al gusto, a la complacencia, a la alegría o al disfrute de algo o de alguien. El gozo y la alegría son sinónimos, aunque no significan exactamente lo mismo. El gozo es una emoción más intensa que la alegría, hermanos. En la Biblia podemos, por ejemplo, hablar del gozo de la palabra de Dios cuando descubrimos la verdad y la revelación de Dios por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, al escucharla, leerla, estudiarla, meditarla, obedecerla y compartirla. Tener el corazón lleno de gozo significa estar lleno del Espíritu Santo, lo cual produce en nosotros un gozo pleno al vivir guiados por el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, podemos ver la referencia del salmista del momento de gran alegría y de gozo que tenía el pueblo de Israel cuando fue sacado por Dios de la esclavitud de Egipto, guiado por el profeta Moisés. Vayamos al Salmo 105, versículo 43, y dice la palabra del Señor: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Salmos 105, versículo 43. Por otro lado, el profeta Isaías menciona en su libro acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la venida de un Mesías, de un Salvador, el cual, por la gracia y misericordia de Dios, ya vino, y vino precisamente en la figura de Jesucristo, quien al momento de nuestra conversión nos ha redimido, santificado y puesto gozo en nuestro corazón, y que al término de nuestra vida aquí en esta tierra nos glorificará en un cuerpo nuevo, libre de la corrupción del pecado, la muerte y el dolor, de tal forma que el gozo que sentiremos entonces será eterno. Vayamos al libro de Isaías, al capítulo 51, versículo 11.
y dice el profeta inspirado por el Espíritu del Señor: ciertamente volverán los redimidos a Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Isaías capítulo 5, versículo 11. Por otro lado, en la víspera del nacimiento de Jesús, el Evangelio de Lucas nos narra cómo un ángel se aparece a los pastores, quienes guardaban la vigilia, porque era necesario que ellos vigilaran durante todas las noches su ganado para evitar que fueran robados. Este ángel, hermanos, les anuncia a estos pastores noticias de gran gozo para todo el pueblo de Israel. Esta noticia, que generó en ese tiempo gran gozo y que aún ahora nos llena a nosotros de gran gozo, es precisamente la llegada, el nacimiento del Salvador, de nuestro amado Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11. Nuestro Señor Jesucristo también nos da una enseñanza en relación al gozo, precisamente cuando refirió a que por causa de seguirle a Él y de predicar su evangelio, su palabra, seríamos perseguidos, atacados y maldecidos por las demás personas. Jesús estaba siendo objeto de esta persecución y maltrato, de lo cual sus apóstoles dieron testimonio, y después ellos mismos a su vez sufrieron esta misma persecución. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice que nos gocemos precisamente en esto, porque nuestra recompensa no está aquí, no la vamos a recibir aquí en la tierra, sino que la recibiremos en el reino de los cielos. De tal manera que el Señor nos advierte que sufriremos por su causa. Así lo dijo el Señor, es un hecho. Sufriremos aquí en la tierra por su causa, pero Él dice que no nos preocupemos y que nunca nos dejemos intimidar por el mundo, ni se refiere a las personas, y que llevemos su evangelio a las naciones para así expandir su reino aquí en la tierra y cumplir su mandato de ir a predicarle a las naciones. Queridos hermanos, Jesús nos dice que nos gocemos predicando su evangelio, lo cual en sí ya trae un gozo, es decir, trae un gozo intrínseco la predicación de la palabra, de tal forma que les animo a que experimentemos, si aún no han experimentado el gozo de predicar al Señor, les invito a que lo prediquen, a que prediquen el evangelio de Cristo a sus seres queridos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a las personas en general. El evangelio
de Mateo, en el capítulo 5, el versículo 12, nuestro Señor Jesús dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mateo capítulo 5, versículo 12. Amados hermanos, con este mismo gozo en nuestro corazón, preparémonos para celebrar en esta Navidad la venida de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto concepto vinculado con el Adviento es el amor. El amor puede ser expresado a través de, primeramente, de tres tipos de amores humanos que el Señor precisamente nos enseña en la Biblia, los cuales son el amor estorgos, que es el que se expresa cubriendo las necesidades de los demás, es decir, los amigos, los padres, los compañeros de trabajo o cualquier otra persona en general, en un ambiente de buena voluntad. También tenemos el amor filos, que es el amor de lealtad y entrega por el prójimo más próximo, como lo es nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Y el tercer tipo de amor humano es el amor eros. El amor eros, que es el amor de unión de esposo y esposa en intimidad emocional, espiritual, física y sexual, de fidelidad y entrega mutua total. La expresión del amor eros fuera del matrimonio, hermanos, es simple y sencillamente fornicación, y esto es pecado delante de Dios. Existe, hermanos, también otro tipo de amor, el cual es exclusivo de Dios. Es un amor que es divino y que se le denomina como amor ágape. Este amor, el amor ágape, fluye en forma vertical y en forma descendente, o sea, de Dios hacia nosotros. Y nosotros, como discípulos de Jesús, podemos reflejar en forma horizontal este amor a nuestro prójimo por medio de los amores humanos que les acabo de escribir, que es el amor estorgos, filos y eros. Sin embargo, cabe precisar que el amor ágape es un amor que nunca podremos generar nosotros los humanos. Este tipo de amor no está en nuestra naturaleza, no está en nosotros, porque la esencia del amor ágape, hermanos, es divina. Su fuente es Dios. En este punto, para una explicación más profunda y a detalle del significado de estos tres tipos de amores humanos y el amor de Dios bíblicos, sírvanse, por favor, las personas que así lo deseen, buscar la predicación 148 y 149 en nuestro canal de YouTube, que lleva por nombre El amor y su aplicación en la vida cristiana, en donde podrán encontrar también el tema del código del amor. En este momento en la pantalla aparecerá una lámina que explica de manera gráfica cómo se expresa el amor de Cristo.
reflejado en los tres amores humanos. En las próximas semanas predicaré explicando en detalle esta maravillosa revelación que el Señor nos regala acerca de su amor. Bien, el amor ágape lo describió el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y lo vemos en el libro de Primera de Corintios 13, versículos del 4 al 8. Y dice la palabra del Señor: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8. Amados hermanos, el principal mandamiento de Dios dado a los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo es amar a Dios por encima de cualquier situación, persona o cosa, incluso por encima de nosotros mismos o a pesar de nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo nos instruyó a amar a Dios con cuerpo, mente y espíritu, de manera permanente, consciente e intencional, lo que, por cierto, déjenme decirles que significa esforzarnos al límite, para que Dios siempre esté en el centro de nuestras vidas, hermanos, y esté en forma permanente, evitando así, de esta forma, preferir amar o seguir a otras personas o cosas que se expresan básicamente en personas a las cuales admiramos por sus méritos o logros personales o materiales, o simplemente, hermanos, porque tienen o representan algo que no somos o no tenemos y quisiéramos ser o tener, mostrando así la idolatría egocéntrica del ídolo del mí mismo en nosotros. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos del 35 al 38, dice la palabra del Señor: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 38. Amados hermanos, después de este mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, Él también nos instruye en relación al segundo gran mandamiento, el cual nos dice que es semejante al primero, al que acabamos de leer, y que estos dos mandamientos, estos dos mandatos que nos da Jesús, son los principales, que no hay otros semejantes o parecidos a estos, y que ambos se refieren a el amor. Jesús nos llama a amarnos unos a otros, y esto es un principio bíblico del cristianismo, queridos hermanos. La voluntad de Dios expresada en las Escrituras es mostrar amor por las demás personas.
Nuestro Señor Jesucristo continúa diciendo en el Evangelio de Mateo capítulo 22, en el versículo 39 al 40. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 39 al 40. Amados hermanos, de estos dos mandatos depende la ley dada a Moisés y la palabra inspirada a los profetas en el Antiguo Testamento. Todo, hermanos, gira alrededor del amor de Dios. Queridos hermanos, la Biblia dice que Dios nos amó primero y que además nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se condene y más bien se salve y que tenga vida eterna. El amor ágape, el amor de Dios, se muestra majestuosamente en el hecho de que un hombre santo, puro y sin pecado muere por toda la humanidad de todos los tiempos, de todas las naciones, pecadora, indigna de compararse con este hombre digno. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra del Señor: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, versículo 8. Hermanos, el amor del Padre se mostró en el hecho de entregar a su propio Hijo a muerte de cruz por nuestra salvación. Nuestro Padre espera que nosotros también nos amemos unos a otros. Y no lo espera solo como una manera o como una mera y buena intención de nuestra parte. No, sino que nos lo ordena como un mandato. Hermanos, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que el amor viene de Dios y nos anima a que nos sigamos amando entre nosotros, porque el que ama demuestra, dice el apóstol, que es hijo de Dios y que conoce a Dios. En cambio, el que no ama es porque aún no ha conocido a Dios, porque Dios precisamente mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice que en esto precisamente consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, hermanos, sino en que Él, Dios, nos amó primero y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Hermanos, la palabra nos exhorta a amarnos los unos a los otros. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 11, dice la palabra: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trajo al mundo paz, esperanza, gozo y amor.
Deseo de todo corazón, amados hermanos, que en esta Navidad en que recordamos y celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo, el Señor nos conceda arrepentimiento genuino y fe verdadera en nuestras vidas, para que de esta manera podamos dar frutos en el Espíritu y así agradar en todo a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, cumpliendo su voluntad en nosotros. Amén. Oremos, hermanos. Te damos gracias, amado Padre Celestial, por este tiempo que nos concedes de escuchar tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amaste primero y decidiste enviar a tu Hijo a rescatarnos de la esclavitud de la muerte y el pecado. Concédenos en la celebración y recuerdo de la venida de tu Hijo Jesucristo al mundo, poder experimentar intensamente en nuestros corazones la paz, la esperanza, el gozo y el amor que trajo tu Hijo Jesucristo, el Salvador y Rey del universo. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.